Creo que hay algo inexplorado de la mujer que solo una mujer puede explorar. Georgia Oki. Con esta frase queremos iniciar un nuevo capítulo de MDA Señal 360. Estamos muy felices. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial. A mi lado me acompaña Patricia Bachi Izaza. Ella es nieta de la maestra Ana Fonegra de Izaza, una de las artistas que albergamos en nuestra colección y con mucho cariño hoy su familia nos ha recibido en su casa donde su legado permanece. Patricia, bienvenida a este capítulo. Muchas gracias. Muy contenta aquí de hacer parte de este grupo y ayudar a conocer un poco la obra de la abuela Ana. Queremos hacer eco de algunas palabras que dejaron artistas en la maestra Ana Fonegra. Adelante, Patricia, cuéntanos esas palabras que nos dejaban otros artistas a nombre de Ana. El artista Aníbal Vallejo, en una exposición que tuvo la abuela, que hicimos de la abuela en el año 2016, el maestro Aníbal Vallejo escribió estas palabras de la abuela. Ana Fonegra de Izaza, Copacabana, 1904, Medellín, marzo 11 de 1980. Discípula destacada de Pedronel Gómez, heredera del colorido de su paleta. En su obra se evidencia una comunicación con la naturaleza y las flores, miradas con ojos inquisidores para entrar en la intimidad de su belleza. En los 30, en compañía de Jesucita Vallejo, María Uribe, Graciela Sierra, Emiliana González, Laura Restrepo, Luz Hernández y Débora Arango, fue alumna del maestro, director de la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Allí recibe la influencia del muralista recién llegado de Europa y se dedica a la acuarela, el óleo y la pintura sobre porcelana. A través de su técnica, sus imágenes dejaron huella en composiciones poéticas y bucólicas. Hay que resaltar la calidad de sus obras, que transcurridos tantos años conservan su fuerte colorido, sus transparencias, no obstante no haber sido intervenidas. Después de fallecida hace 36 años, el ofrecer al público esta selección es un reconocimiento a quienes nos precedieron, abriendo espacios en la incipiente ciudad para la creación artística y sobre todo para las mujeres. Aníbal Vallejo, Museo del Castillo. Bueno, yo creo que el maestro Aníbal nos hizo un repertorio completo de la vida de Ana Fonegra y precisamente este es el tema que nos trae esta conversación. Justamente la maestra estaría cumpliendo 46 años de fallecimiento y para nosotros es un honor hacerle un homenaje, por eso nos encontramos en este lugar. Y para recordarla, Patricia, me gustaría que le contemos a las audiencias cómo era la relación de la maestra Ana Fonegra con ustedes, con el legado que ha dejado con sus familiares. A ver, ¿qué les cuento? La abuela fue una persona muy cercana a su familia. Como buena abuela paisa, una familia muy conservadora, estuvimos a su lado siempre, durante toda nuestra niñez, hasta los 20 años, en la época que yo tenía cuando ella falleció. Tuvimos el privilegio de compartir con ella muchos años en la finca, que era la Hacienda Tenche, en Carolina del Príncipe, donde siempre pasamos sus vacaciones con ella. Para mí ese fue punto de inspiración de la vida de la abuela y el desarrollo de su obra. Allí tenía su colección de orquídeas, ella fue fundadora del Club de Jardinería de Medellín y de allí nació toda esa inspiración para, para pintar, tanto en óleo como en acuarela y en porcelana. Los pájaros, la naturaleza, los niños, las personas, todo ese círculo con que ella creció fue su punto de inspiración. Entonces yo creo que la finca y todo su entorno, de ahí nació ese amor al arte que la abuela tuvo. Recordábamos que la maestra Ana fue una de las alumnas y compartió mucha trayectoria de su vida artística con el maestro Pedronel Gómez, hizo parte del movimiento de los independientes para la época donde se encontraban maestras como Débora Arango, Jesucita Vallejo, Jesucita Vallejo, por supuesto, sí. y quisiéramos precisamente rendirle ese homenaje a la maestra Ana. Me gustaría preguntarle, los colores fueron de gran inspiración y ella también pintaba mujeres, mujeres en la cotidianidad. ¿Cómo era ese legado dentro de las mujeres de su familia De todo. al tener esta mujer artista? Pues yo digo, mi abuela fue como de avanzada, pero una avanzada conservadora.
Figura que veía, o sea, los trabajadores de la finca, las empleadas que le ayudaban a ir en su casa, el niño que pasaba, nosotros metidos en una fuente, todo era fruto de inspiración para ella. Cualquier persona que ella veía o cualquier figura, una vaca, un caballo, un Cristo, ella en todo lo que veía fue su inspiración. Uno ve todas sus obras y la semana pasada que estuvimos viendo unas obras de ella, los niños chiquitos, todo, todo, todo lo que yo veía lo pintaba. Patricia, y dentro de esas obras, ¿cuáles resalta que evoquen un poco a esa memoria, a esos momentos que compartió la abuela dentro de las generaciones de su familia? A ver, yo creo que la parte de las flores fue lo que más le inspiró a ella, que es lo que más hay en sus obras. Los bodegones fue una cosa, y es más, en las obras que vemos en las casas de mis primos y de nosotros, esos bodegones con flores, con orquídeas, con hortensias, con girasoles, realmente, yo creo que, y ese colorido tan fuerte que ella tenía en sus obras. Yo creo que era por el amor a la naturaleza que ella le tenía. Para mí es lo más sobresaliente, las flores. Y detrás de cámaras hablábamos un poco de la sensibilidad con la que pintaban los Pájaros. pájaros y los colores vibrantes que añadía en cada detalle la maestra Ana. Creo que es un legado muy grande que hoy permanece. Me gustaría preguntarle cómo era, me imagino que de historias tras historias, cómo era tener a una mujer artista para esa época. Pues, a ver, te cuento que como a nosotros eso era una época todavía tan conservadora, realmente uno no caía en cuenta de lo que estaba haciendo la abuela. Uno viene ahora a apreciar lo que hizo la abuela, porque en esa época las mujeres como de avanzada no habían estas comunicaciones, no había teléfono, no, uno salía del colegio para la finca, volvía igual. Entonces, la abuela siempre mantuvo su obra muy en la familia, nunca se comercializó. Entonces no tengo realidad de que ella viajaba mucho, viajaba a Estados Unidos, tuvo oportunidad de ir a Europa y todo eso le inspiraba a ella, ¿no es cierto? En Chicago, cuando mi mamá vivía allá, hizo varias obras allá, expuso en un museo en Chicago, que le ofrecieron compra por una de sus obras, la de los girasoles, y no la quiso vender en el Museo de Arte de Chicago. Eso fue en los años 58, 1958, cuando mi hermana nació. Sí expuso allá unas obras, pero no, nunca quiso comercializarlas ni dejarlas. Entonces, realmente no tengo noción de que mi abuela hubiera sido famosa en esa época porque la pintura de las mujeres apenas estaba empezando. Ahora es que uno viene a valorar todo esto con el boom de Débora Arango que hay ahora, pues de toda esta generación que fueron mujeres de avanzada, porque en esa época nunca vi a mi abuela sentada haciendo nada, te lo digo. Siempre estaba pintando, cosiendo, cocinando. Era una gran cocinera también. En la finca, ella hizo la finca a su manera, como todo artista. Me acuerdo de la finca llena de baldosines en la cocina con todas las recetas de los buñuelos, de la natilla, del manjar, de todo lo que se hacía en esa época. Y así fue su vida. Nunca estuvo desocupada. Siempre fue una mujer de una actividad impresionante. Es muy bello como la maestra también resalta esa cotidianidad de las acciones que se desarrollaban para la época, como las mujeres tejiendo, las mujeres realizando sus diferentes actividades. Y ella lo plasma en sus obras. ¿Cómo es para ustedes ahora ver esas obras, digamos, en comparación para la época que era muy diferente? El país estaba viviendo otras transformaciones y ahora verlas con una sensibilidad, viendo a niñas, también vemos en diferentes cerámicas a mujeres por su ímpetu del rostro femenino. Para ustedes, ¿qué representa como familia verlas ahora? Uy, yo digo, qué legado, qué vida, por Dios. Es que no conozco ahora en esta generación ni en la de nosotros una persona que la vida le hubiera alcanzado para hacer tantas cosas. Es que fue óleo, fue acuarela, fue cerámica, fue porcelana, fue cocina, fue tejido, bordaba hermoso y tejía hermoso. Todas las cochas de la finca eran hechas por ella. ¿A qué horas mi abuela, una persona y fuera de eso que tuvo 6 hijos, 5 hijos, marido? No. Ahora es que yo me descresto de la vida de mi abuela. Es un ejemplo, te lo digo, es un ejemplo. Y antes de tener esta conversación, Patricia nos mostraba algunas de las fotografías que ustedes las verán posteriormente y creemos que también son fuente de inspiración y el legado que deja Ana para recordar esas memorias. Hablemos un poco de esos pequeños momentos que tejieron los familiares de Ana para esa época y que hoy lo recuerdan. La finca quedaba en Carolina del Príncipe, en la represa de Miraflores, lo que es ahora la represa de Miraflores. Parte de la finca fue inundada. Era una finca donde no se podía acceder en carro,
nunca se pudo acceder en carros, se llegaba, cuando se hizo la represa, ya se llegaba en lancha hasta cierta parte de la finca y de ahí se cogía caballo hasta subir a la casa. O se venía uno por Carolina del Príncipe y eso eran más o menos 3 horas a caballo. Entonces fue muy bonito porque fue una hacienda que ella la hizo allá a su amaña y antojo. Allá consiguieron los obreros, hicieron los ladrillos y esa casa fue un museo. Desgraciadamente por lo que pasó en nuestro país, la finca se tuvo que vender y como eso era un paso de la guerrilla de Santa Rosa a Porce, varias veces cayó la guerrilla a la finca. En este momento se conserva como un museo, pero está muy acabada. Nos han mandado fotos de gente que va allá, porque eso se volvió como un lugar de pesca, y el deterioro de la finca es impresionante. Pero se conservan muchas cosas de la abuela, sus colecciones de mariposas en la biblioteca, sus colecciones de revistas. Yo ahora te facilito la finca porque la finca era una belleza. La mesa del comedor era pintada, las sillas eran pintadas por ella, como te digo, los baldocines. Tú veías la obra de la abuela en todas partes, en la sala, en el comedor, en los cuartos. La casa era un museo. Y era una casa que albergaba una familia muy grande. Los hijos fueron Eduardo, Alejandro, Luis y Juan, y 2 mujeres, mi mamá, que era la señora Marta Lucía, y mi tía Margarita. Y allá había cuarto para todos, o sea, las vacaciones éramos todos, nos íbamos 2 meses, nos traían aquí antesito, nos sacaban al otro día de salir del colegio y nos traían el día antes de entrar al colegio. Entonces, la vida de la abuela fue su familia, y su inspiración fue su finca y su familia. Qué bello, Mucha qué influencia, te bello. digo, y uno brega, pues uno ve en los nietos que quedaron, todos conservan alguno de su esencia. A mí, por ejemplo, me encanta la cocina, me encanta ser activa, me encanta hacer muchas cosas. Alejandro, mi primo también. Cada uno conserva algo de lo que nos tocó vivir. Muy lindo. Y sobre todo, ese aprecio por la familia. Nos queremos mucho. Ese es un gran legado que dejó la abuela. Seguir en un ambiente de familia donde se conservan muchos lazos. Y uno hace lo mismo ya con sus hijos también. Congregan los domingos, compartir en familia, la comida. La comida para mi abuela era sagrada. Había comida para todo el mundo, incluso para todo su personal que trabajó con ella. Fueron unos patrones maravillosos. Tenían escuelita en la finca, tenían profesora. Guau, Pues porque en esa época acceder a colegios era. Ella montó su escuela, tenía su profesora, los niños de hijos de los trabajadores, todos iban al... Mi abuela les dio educación. O sea, ella hizo todo bien hecho. Qué maravilla, un gran legado. un gran legado Sí. nos deja la maestra Ana Fonegra. Mm. Quisiera preguntarle, detrás de cámaras hablábamos de esa relación con el maestro Pedronel, ella fue una gran alumna, toma de ahí el pulso con la acuarela y resaltar esa técnica y convertirla en grandes obras. Hablábamos de la fuente de inspiración, pero quisiera preguntarle qué espacio en particular se tomaba la maestra Ana Fonegra para retratar las mariposas, los animales, las flores. Ella, tanto en Medellín, en su casa, como en la finca, tenía su estudio de pintura. Era su rincón, muy cómodo, con los caballetes, con todo. O sea, yo me acuerdo en la finca, en un segundo piso, su estudio. Y eso era sagrado para ella. Ella sacaba sus momentos para subir a pintar. Y aquí en Medellín igual. Ella tenía su casa aquí en el barrio de Las Lomas, una casa muy linda, y abajo tenía un taller muy grande de pintura, con sus hornos para quemar y todo su estudio. Ella sacaba siempre su espacio diario para pintar. Y ya en la vejez, mi abuelo se murió en el año 75. Era primo hermano de ella, se llamaba José Izaza. Cuando quedó viuda, ahí sí de lleno se dedicó a pintar. Y fue cuando sacó ya esta vajilla. Los últimos años se dedicó más que todo a la porcelana. Ese fue su último hobby. Con el maestro Pedronel, pues no tengo noción porque yo estaba muy pequeña, pero sí el maestro la acompañó varias veces a Tenche, a la finca. Allá el maestro hizo unas obras que es la Represa de Miraflores, que está en el museo del maestro en Aranjuez. Y también tuvo la oportunidad del mismo pintar a la abuela. Ese cuadro lo tenemos en mi casa y es una belleza porque es un cuadro muy grande
eran muy amigos, pero la abuela tenía una cualidad maravillosa que fue una persona muy reservada. Nunca hizo alarde de lo bonito que ella pintaba. Es más, entre ellas había competencia y envidia, porque la abuela fue muy fuerte siempre en el color y para mí su obra se distinguía de las otras. Y eso generó roces, pero la abuela nunca hizo como alarde de eso. Ella hizo su obra para ella y para su familia. Fue muy lindo de eso, esa cualidad de la abuela, muy bonita. Hablamos de esas otras personas que la acompañaron y precisamente fueron mujeres, que Sí. muchas de las que hacen parte del movimiento de los independientes, como lo mencionábamos antes, la misma Jesucita Vallejo. Jesús ha compartido mucho con ella. Esa era competencia, porque no de la abuela, pero sí de Jesucita. Eh, y fue muchas veces a la finca, fueron muy amigas, pero como te digo, Susita fue una persona que no tuvo hijos, fueron muy amigas, viajaron juntas, pero entre, pues, como historias de mi mamá y de todo, Jesucita mantenía su rivalidad con la abuela, pero la abuela nunca siempre la quiso como fue Jesucita, tú sabes, uno las amigas las acepta y las tolera así. Sí, en la casa de la abuela habían obras de Jesucita también, no sé dónde quedaron esas obras. Pero entre ellas, bueno, se querían de Débora y de las otras, nunca supo no tengo conocimiento de saber nada de ellas. Patricia, dentro de ese legado que les deja, ¿usted cree que esa forma de apreciar la vida que tenía la maestra Ana queda hoy como eco En la vida de en la nosotros, vida de usted? a mí sí, para mí sí, de Alejandro también creo, de David, el que vive en el Perú, pues me llamó y tenía muchos recuerdos de la abuela, porque ellos vivieron con ella. Pero para mí, mi abuela, toda la vida ha sido un fuente de inspiración, te digo. Hasta en el modo de vivir, el modo de yo educar mis hijas, para mí sí. Mi abuela fue un ejemplo maravilloso, para mi mamá también. Hablamos también de esas obras que hoy podemos ver, tenemos 30 la fortuna de contar con 32 de las obras de la maestra en el Museo de Antioquia, pero también en otros espacios que esperamos podamos también visitar. Ujú. ¿Cómo es para ustedes apreciar esas obras cuando están en exhibición de todo el mundo, a vista de todo el mundo, pasan de su lecho familiar a apreciarlas para todos? Pues mira, esto nos lo planteamos cuando se murió mi madre. Su casa estaba llena de obras de estas. Pues uno ya tiene en su casa sus obras y con mis hermanos decidimos, hey, este legado hay que mostrarlo. Entonces optamos por llamar al Museo de Antioquia y llamar al Majo, al Museo de Jericó. Y con todo el desprendimiento y el cariño, ya, estas obras tienen que perdurar, porque este legado no se puede perder. Ahora es que uno viene a valorar todo esto. Todo lo hicimos con todo el amor y con todo el gusto de ceder estas obras. Ya en el Museo de Jericó hubo hace un año y medio, una exposición muy linda de todas esas obras que se donaron de la abuela allá en Jericó. Ahora se acaba de hacer otra donación, más esto que se va a donar aquí al Museo de Antioquia. Entonces lo vemos como con un gusto y un cariño que esto a lo mejor en 100 años, en 10 años o muchos años va a ser un legado maravilloso. Estamos felices. Y esto es la vida, uno tiene que desprenderse. ¿Para qué vamos a guardar? Ahora, esta generación no aprecia tanto, mis hijas y estas generaciones que vienen no aprecian tanto ya este legado. Entonces, realmente sí se hizo con todo el cariño y el día a lo mejor que yo me muera, mi casa también quedará en manos del del museo, ¿no es cierto? De los museos. Así Bueno, es. eso no, eso hay que hacerlo. Patricia, ¿cómo les cuentas a tus hijas precisamente de la maestra Ana, que para la época eran unas transformaciones muy diferentes a lo que vemos hoy, a través de historias, recuerdos, Recuerdos. memorias? Sí, de la finca. A ella les tocó muy poquito porque realmente cuando mi segunda hija tenía, ¿qué? 9 meses, fue la última vez que pudieron ir a la finca. La tercera no la conoció. Entonces, yo a través de fotos y de todo, sí les he mostrado mucho lo que fue. Y ellas nos dicen, mamá, que ustedes son un clan con los primos. ¿Qué es eso? Y le dije, eso fue la semilla que sembró la abuela, porque crecimos juntos. Nos ayudamos, nos acompañamos, nos vemos todas las semanas. Ellas miran estas fotos de la finca, mamá, qué pesar, es que no nos acordamos, estaban muy pequeñas, no tuvieron esa oportunidad de compartir eso. Pero realmente ahora, pues uno trata de hacer lo mismo con su núcleo familiar, compartir.
los fines de semana, las idas a la finca, las navidades. Yo creo que ese legado conservador se sigue viendo en eso, y eso viene del ejemplo que nos dieron los abuelos. Dentro de esos momentos que recuerdas de pronto con su madre, Cariño. con más cariño y ternura de la maestra, ¿cuál cree que podría resaltar? A ver, te resalto, tal vez en diciembre, la Navidad, hacer el pesebre, porque era un pesebre absolutamente gigante. Entonces a cada uno le tocaba un núcleo, la finca, y a la otra le tocaba el pueblo, a la otra le tocaba la gruta, la natilla, el manjar. Eso se le queda a uno aquí. Eso es un recuerdo maravilloso, el haber compartido esas navidades con los abuelos. Y ella, y el rosario a las 6 de la tarde, nos sentaban a todos a rezar, porque era una persona muy piadosa. Y ahí viene también que somos, pues, muy practicantes, y yo creo que eso era la abuela. Sentaba a todos los nietos a rezar, 6 de la tarde. Y esa parte de la religiosidad Sí, y claro, lo que lo plasmó en sus obras en sus también. obras, Vemos muchos Cristos, ujú. monjas, tuvo la hermana Rosa Catalina, que era monja en esa época. Siempre en cada familia había un sacerdote y una monja. Aquí hubo un doctor, que era el doctor Gabriel, y la hermana Rosa Catalina, que era de las monjas de la Clínica del Rosario. Sí, muchas monjas en sus cuadros, se ven muchos Cristos, muchas monjas. Era una familia muy, muy católica y muy conservadora. Pero también pintaba esos pájaros que más le llamaban la atención y esas flores. Sí, Dentro de las historias que le ha contado, ¿ella tenía alguna preferencia por alguna flor en especial, algún las orquídeas. Tenía una colección de orquídeas en la finca impresionante, que allá iban, mejor dicho, botánicos del mundo entero a ver, porque ella se iba para el monte y cogía especies, y hay especies nativas de allá. Eran unos montes riquísimos en orquídeas. Entonces, fundadora del Club de Jardinería de Antioquia, y toda la vida coleccionó orquídeas y quedó plasmado en todas sus obras. Participó en la exposición de orquídeas y flores muchos años, muchos, muchos, muchos años, y tenía especies hermosísimas. No te digo que venían científicos a ver, porque eran colección de miniaturas. No, las flores que tenía, y tenía un jardín lleno de orquídeas, un lago lleno de orquídeas. Ese era otro de sus hobbies, irse a montear. Entonces salía por la mañana con el jardinero, llevaban su almuerzo en hoja de bijao, y se iban todo el día a montear, y volvían a las 5 de la tarde con un costal lleno de orquídeas nativas. Y entonces ella las organizaba en la finca, tenía sus puntos donde iba coleccionando todas sus orquídeas. Y los pájaros, no, pues es que allá tenía pájaros de todas clases, les tenía comederos a los pájaros. eh, no, toda la vida fue la naturaleza que la rodeó. dentro de las nietas, bisnietas, qué influencia dejó o para quiénes dejó esa influencia la maestra en sus trazos, que ame el mundo de la acuarela, de la pintura, de la cerámica? Pues te digo, la abuela nos reunía allá en la finca, en el estudio, y sobre todo los días que llovía, nos vamos a pintar todos, y nos ponía cada uno su caballete, su papel, sus acuarelas, cada uno tenía su equipo, y durante muchos años nos enseñó a pintar. Yo pinté creo que hasta los 25, pero nunca, nunca seguí con eso. Mi mamá me insistió mucho, pero no. De los hijos, sí, los hijos de mi tío Juan, la hija, es muy artista, y lo mismo los nietos. Una de las niñas tiene una vena artística maravillosa. De la generación de los primos en primer grado, no. Todos tuvimos la oportunidad de pintar. Patricia, para nosotros ha sido un gusto y un placer escuchar tantas historias de la maestra Ana. Precisamente en este mes queremos conmemorar su obra, vida y legado familiar que les ha dejado, pero también para nosotros, para todo el público que tenemos el placer de ver sus obras y de admirarla con tanta ternura. Quisiera preguntarte si hoy tuviéramos la fortuna de contar con la maestra Ana, ¿cuál sería esa realidad es que esté pintando hoy en un mundo donde la mujer artista ha crecido, ha evolucionado, pero también le ha costado bastante? Le ha costado verse exhibida en museos, en galerías. Pues yo creo que ella estaría feliz,
porque como te digo, era una mujer avanzada, siendo muy conservadora, pero feliz de que las mujeres ahora tengan todo este campo abierto y sepan expresarse en el arte, en la pintura, en la confección. Yo creo que ella estaría feliz. Sería feliz viviendo ahora también, porque Y creo que sería una gran maestra para estas de esta nuevas época, generaciones. exactamente, porque fue de avanzada, avanzada conservadora. Pero no, para nosotros es para toda la familia. mm, Isaza Fonnegra es un orgullo que la abuela quede expuesta ahora con sus obras, con su legado, porque lo que ella hizo fue maravilloso. Y ahora es cuando uno viene a valorar todo esto. Queda la obra tanto en el Museo de Jericó, en Majo, como en el Museo de Antioquia. A ti, Angélica, muchas gracias. A ti, Juan, también. Gracias por compartir esto tan maravilloso. Patricia, gracias a usted y a su familia por recibirnos. Es un placer para nosotros volver a ver esa historia de la maestra Ana y hacerle un merecido homenaje, como fue en vida, pero también ahora recordándola. Muerta después de 46 años. Gracias a ustedes, gracias por vernos y oírnos. Recuerden que estos episodios pueden escucharlos en Cámara de Comercio todos los domingos y también pueden encontrarlos en nuestros canales de Spotify y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.